Bienvenidas a esta edición de la NIT de la Recerca. Yo soy Elena Diño, neuróloga e investigadora y formo parte del grupo de investigación de neuroinmunología clínica y experimental del IDIVAPS. En un tiempo donde el pensamiento mágico y las creencias religiosas ocupaban todo el espacio del conocimiento, espíritus malignos tomando el control eran la explicación más aceptada para cambios bruscos del comportamiento de una persona, y el único tratamiento posible era el exorcismo. A todos nos viene a la mente la posesión diabólica de Regan McNeil, llevada al cine en los años 70. Esa adolescente poseída. Los estudiosos del tema señalan unos síntomas determinados en personas endemoniadas. Por ejemplo, poner los ojos en blanco, hablar en lenguas desconocidas, trastornos de conducta, con conductas violentas, desorganizadas o poco habituales para el paciente. Por ejemplo, aversión a lo sagrado, ¿no?, en un contexto católico, memoria o personalidad borrada, trastornos de la respiración, cambios en la expresión facial, fuerza desproporcionada, movimientos anormales o imposibles. Pero además, para los católicos el demonio podía manifestarse fundamentalmente o a veces sobre un plano puramente psicológico, por visiones inexplicables, alucinaciones, por desvaríos psicológicos o sobrenaturales. En el siglo XIX-XX, cuando el pensamiento religioso queda desbancado por el científico, muchas de estas pacientes acaban con el diagnóstico de histeria, con Freud como el máximo exponente entre los expertos en este trastorno. Ante la incapacidad de demostrar una base biológica, reina la hipótesis del trauma infantil, muy a menudo de naturaleza sexual, como origen de todos los síntomas neuropsiquiátricos, y el psicoanálisis emerge como el mejor tratamiento posible. Hasta entonces habían probado varios tratamientos, entre ellos la manipulación del útero y anejos, como son los ovarios, incluso con cirugía, considerando que podía ser un problema ginecológico. De ahí el término histeria, que procede del griego histera, que significa útero. Pero ya el mismo Freud tuvo la intuición entonces de que la hipótesis psicológica podía no explicar la realidad de todos los pacientes. Un texto de 1920 hace la siguiente reflexión. Pues bien, en 2005, un neurólogo brillante se percató de un patrón común en una serie de 4 mujeres jóvenes que acabaron muy graves en unidades de cuidados intensivos. Las 4 comenzaron con un cuadro de alteración conductual muy llamativo, seguido de un deterioro neurológico con crisis epilépticas, disminución del nivel de conciencia, hipoventilación central, es decir, no poder respirar por sí mismas, con necesidad de soporte respiratorio, ¿no?, máquinas que ayuden a respirar, como son pacientes que recuerdan a aquellas posesiones demoníacas descritas, pero estos pacientes tenían signos de inflamación en el líquido cefalorraquídeo, ese líquido que rodea todas las estructuras nerviosas. Así que en su momento a veces se podía confundir con una infección cerebral que produce estos mismos signos de inflamación, pero estas pacientes tenían un tumor en el ovario, un teratoma. Pese a estar en un estado sumamente crítico, 3 de ellas mejoraron espectacularmente al extraer el tumor y recibir un tratamiento inmunosupresor, que más adelante explicaremos. Este neurólogo encontró en el suero y en el líquido cefalorraquídeo de estas pacientes una pista de lo que estaba sucediendo, que nada tenía que ver con una infección viral o con una enfermedad psiquiátrica. Encontró anticuerpos contra la superficie de neuronas. ¿Qué tienen estas pacientes? Hoy esta enfermedad se llama encefalitis anti-NMDA. Está mediada por anticuerpos contra el receptor NMDA. Los anticuerpos contra este receptor, que es ubicuo a nivel cerebral, está muy extendido, se unen a al receptor, y evitan una función normal de las neuronas.
En concreto, en esta enfermedad, un problema común es que el teratoma, ese tumor que generalmente es benigno, pero también sucede en otro tipo de tumores, aunque el teratoma es el más frecuente en esta enfermedad, pues el teratoma, ese tumor, expresa en el seno del tumor el tejido neuronal. Y el sistema inmune activado y estimulado para luchar contra el tumor acaba afectando indistintamente a las neuronas cerebrales que expresan es la misma proteína que el tejido del tumor. Este fenómeno se conoce como síndrome paraneoplásico, pero no es la única causa o mecanismo. También se ha descrito desencadenado, en vez de por un tumor, por virus. Esto es un proceso parainfeccioso. Así pues, el tratamiento con fármacos que consigan reducir esta producción de anticuerpos, lo que es el tratamiento inmunosupresor, pueden lograr curar por completo a estos pacientes a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo porque es una recuperación generalmente lenta, meses. Esta encefalitis puede afectar a cualquiera, pero fundamentalmente se da en mujeres jóvenes y adolescentes como la protagonista del clásico del cine, donde es frecuente encontrar este tipo de tumor. De forma característica, las pacientes debutan con un cuadro psiquiátrico florido que puede confundirse durante días o semanas con un primer brote psicótico. Y aún hoy no es infrecuente que ingresen de entrada en servicios de psiquiatría antes de deteriorarse. Después de estas primeras descripciones, el número de pacientes diagnosticados de encefalitis autoinmune ha seguido un crecimiento exponencial. Gracias a la actividad investigadora del equipo del Dr. Dalmau, se han descubierto otros tipos de anticuerpos que definen otros tipos de encefalitis autoinmunes con grandes diferencias clínicas y diferente evolución natural. Algunas afectan más a varones mayores, otras tienen una presentación menos psiquiátrica donde predominan otros síntomas de entrada neurológicos como crisis epilépticas o déficits de memoria. Muchas veces estas nuevas no se asocian con ningún tumor, pero todas pueden presentar mayor o menor respuesta a un tratamiento inmunosupresor adecuado. Como habéis podido ver, hay muchos paralelismos entre la encefalitis autoinmune, las posesiones demoníacas, la histeria. Ahora tenemos herramientas para diagnosticar el origen autoinmune de estas enfermedades y el tratamiento adecuado y a tiempo logra cambiar por completo el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que historias como esta ayuden a combatir un poco el pensamiento mágico instalado en parte de la población y a comprender que la ciencia es amiga. Te invito por eso a seguir navegando y a descubrir el programa de actividades que puedes encontrar a través de la plataforma lanitdelarecerca.cat.